empecemos ya la clase porque Sí, ya esperamos 7 minutos, ya fue más que suficiente. Listo, sí, chicos. Me alegra mucho poder estar otra vez con ustedes. Pido excusas, lo que les mandé decir con el profe, estaba en el médico y pues últimamente esos médicos me están demorando mucho a mí, porque el COVID no me dejó muy bien, entonces pues sigo en nos controles. ha, nos ha, yo en mi ocasión yo la extrañaba mucho sus clases y todo eso. Ah, bueno, gracias. También los extraño mucho, entonces por eso yo le dije a Leo, Leo me dijo, cancelo la clase, yo le dije, no, porque yo ya la tengo lista. Yo tengo todo listo, solamente que estoy un poquito colgada desde tiempo. Entonces, por Buenas eso tardes, profesora. buenas tardes. Qué pena interrumpirla. Soy Julia Rieta, madre de Ana María Rieta. La Sí, señor. primera vez que mi hija, por fin, gracias a Dios, se puede conectar a una clase, porque sé lo importantes que son para subir la nota de la materia y mejorar el rendimiento. Sí, señora. Entonces, Más que todo, no tanto por nota, pero sí les sirve a ellos para poder resolver más fácil sus actividades. exacto, profe. Muchas gracias. Hasta Bueno, sí, luego. señora, con mucho gusto. Listo, chicos. Entonces iniciemos porque yo sé que les dejé un taller larguito y han habido como dudas. Vamos a trabajar sobre eso, sobre qué es ciencia, y voy a explicar el taller de la próxima semana, que es un experimento el que ustedes tienen que hacer en su casa. Entonces vamos a aplicar los pasos del método científico. Entonces los ¿Y para necesito súper qué se pendientes. hace? Dime, ¿Qué será el experimento, profe? ¿O qué es? el experimento, ahorita lo miran. Es un experimento súper sencillo No, y porque con cosas que se pueden conseguir. O sea, nos toca gastar 5.000 pesitos en unas pastillitas de esas efervescentes, pero es más menos costoso que otros experimentos y es muy fácil y no van a tener ningún accidente ni nada en la casa. Entonces es práctico y lo pueden hacer en la casa y pueden tomar los datos y todo. Entonces por eso elegí ese tipo de experimento. profe, pero Entonces, me dice que el experimento que vamos a hacer es porque cuando uno mete una menta a una botella de Coca-Cola, eso hace erupción. es que eso es lo que vamos a ver. Entonces ustedes me van a tener que justificar qué es lo que va a pasar. Entonces por eso les dejé la guía larguita la semana pasada para que tuvieran los 15 días. He recibido preguntas, entonces quiero que las aclaremos. ¿No Quiero puede explicarles el explicar tema el experimento? y para que ya la próxima semana ya puedan aplicar su experimento fácilmente y puedan llevar los pasos del método científico. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ver. Listo, entonces aquí está la pantalla. Entonces, la primera parte de este taller era un pequeño cuento. Acá, por favor, siempre lean las indicaciones, que aquí dice solo debe contestar lo que está en letra de color azul. Y he recibido preguntas por montones. Entonces, primero deberíamos leer el cuento del científico y el niño, en donde un científico tenía un hijo muy curioso y que estaba ahí al lado jugando y molestando y no lo dejaba concentrar. Entonces, el papá lo puso a hacer algo, creyendo que el niño se iba a demorar mucho, Le pero puso un rompecabezas del mundo. le recogió una hoja de una revista y la rompió en muchos pedazos para que el niño la uniera. El niño no sabía cómo era el planeta ¿No? porque nunca lo El había visto, niño, pero pero él sí había nunca visto lo lo que hizo. había por detrás. ¿Y qué era? Era un hombre. Era un humano. Y el humano él sí lo conoce, entonces el niño era muy observador y esa es una de las características que tienen los científicos y a las personas que les gusta la ciencia, como por ejemplo yo soy muy observadora. Entonces, eh, esa es una de las principales características para que uno pueda indagar qué es lo que sucede a su alrededor. Y eso es lo que han hecho muchos científicos desde hace miles de años. Entonces tenemos como por ejemplo Aristóteles. Entonces Aristóteles veía que al amanecer habían unas goticas de agua en las hojas de las matas cuando se levantaba muy temprano en su casa. Nosotros eso lo conocemos como el rocío de la mañana, ¿cierto? Cuando hace mucho frío el agua se condensa en esas hojas de las plantas. Pero Aristóteles, como él observaba que temprano sí habían gotas de agua,
pero después ya no. Entonces él creía que esas gotas de agua originaban a los insectos, porque después de que esa agua se evaporaba con la luz del sol y se calentaba y se evaporaba, entonces empezaban a salir los mosquitos y los bichitos. Entonces él creía, por lo que él observaba, que los insectos se originaban del rocío de la mañana. Y así muchas observaciones que han llevado a teorías científicas. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando vimos el periodo pasado, lo del origen, lo del universo, ¿cierto? Que habían dos teorías. La teoría geocéntrica, en donde la Tierra es la que gira, todos los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra, y la heliocéntrica, que es la que está actualizada, que es el Sol en la mitad y que los planetas giran alrededor. Entonces, si recordamos esas dos teorías, se dieron a partir de lo que observaban los científicos en esa época. ¿Listo? Lo mismo con la célula. Si se acuerdan el periodo pasado cuando vimos célula. Entonces, Sí, que un biólogo era alemán y el otro era de otro país, y uno estudiaba animales y el otro estudiaba plantas, y ambos dedujeron al mismo tiempo que los seres vivos estaban compuestos por células. Entonces, todo se da a partir de la observación y de lo que yo pueda interpretar o analizar de lo que yo observe. ¿Listo, chicos? profe, ¿no sabía que las moscas duran 15 días y mueren? Depende de la especie, mi amor. Entonces ahí sí, todos los seres vivos tenemos diferentes ciclos de vida. Entonces el ciclo de vida de varias mosquitas inicia en el huevo y termina ya cuando la mosca ya se ha reproducido y muere. Entonces hay animales que viven solo un día, como las libélulas. Y la mayoría del tiempo están en la cápside, va creciendo la oruga, luego la oruga se encapsula y sale la mariposa, ¿listo? O la libélula. Entonces, son insectos que tienen unos periodos de vida muy largos, pero quietos, y solo un día salen a reproducirse y se mueren. Entonces, todos los seres vivos tenemos diferentes ciclos de vida, ¿listo? Entonces, ¿Hasta los humanos? sí, nosotros también tenemos ciclo de vida diferente. Como nuestros gaticos, digamos, yo tengo gatica aquí en mi casa. Y si uno mira, los gaticos tienen diferente edad a nosotros. Entonces mi gatica tiene casi 4 años y ella tiene más o menos en edad 32, 33 años. Como si fuera la edad de nosotros, pero es en menor tiempo. Entonces son años gatunos y los otros son años normales. ¿Listo? Entonces, todos Sí, los seres pero vivos tiene tienen mucha razón. diferente ciclo de vida. Y, y, que- y- y- Te escucho entrecortado. Entonces, ahí sí depende mucho. Ustedes se meten a internet y buscan edad de los perritos con relación a los humanos o edad de los gaticos con relación a los humanos. Entonces yo digo, uy, mi gata ya está vieja, tiene 4 años. Entonces, 4 años en nosotros es poco, pero en la vida de ellos es más tiempo. mis gatos tienen 4 años, profe, o sea, 34 años. Más o menos, sí. Entonces, cada ser vivo tiene su ciclo de vida diferente. Entonces, tenemos que, después yo les mandé unas páginas del libro que estamos usando, que a ustedes les llegó solo una parte porque ese libro trae todas las materias, ¿no? Entonces, yo les mandé las hojas porque sé que no las tienen y de ahí no tenían que contestar nada. Ninguna de las preguntas que estaban ahí, ni la cartelera ni nada. Ahí decía que de esa lectura solo teníamos que mirar el concepto de ciencia y de tecnología y escribir cómo se diferencian y 3 ejemplos de cada uno. Pero no debían contestar nada de ahí. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a ver un video chirrimplín. Me dicen si escuchan. La ciencia es el conjunto de ¿Sí se escucha? Sí, profe. conocimientos Profe, sí. obtenidos mediante la aplicación del método científico. Ejemplo de estos conocimientos son la conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol, la ley de la conservación de la materia, las partículas subatómicas que conforman al átomo,
El método científico está formado de una serie de pasos como observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de los resultados y conclusión. La ciencia ha servido para dar respuestas acerca de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Existen dos tipos de problemas al cual la ciencia se puede enfrentar. Estos son problemas resolubles y problemas irresolubles. Los problemas resolubles son aquellos que la ciencia puede resolver, como ¿por qué volvemos al suelo cuando saltamos? Claro, se debe a la fuerza de gravedad. Mientras que los problemas irresolubles plantean preguntas que no tienen contestación o respuesta lógica. Por ejemplo, ¿cómo comenzó la vida en nuestro planeta? Aunque existen muchas teorías, no se tiene una respuesta certera. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico con el objetivo de crear un producto tecnológico para satisfacer las necesidades humanas. Son tecnología los robots, los automóviles, la televisión, la computadora, los teléfonos inteligentes, entre muchas cosas más. ¿Cómo se relaciona la ciencia y la tecnología? Como hemos mencionado, la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos y la tecnología es la aplicación de estos conocimientos. Por ejemplo, la ley de Hooke dice: la fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte. Esto es ciencia. Mientras que la aplicación de esta ley en el diseño de resortes para relojes, plumas, básculas, juguetes para saltar es tecnología. La ciencia y la tecnología siempre irán de la mano para facilitar la vida del ser humano. Estudiantes que estudian. Deme un segundito que creo que hay alguien esperando. Listo, chicos. Entonces, con este video, lo que yo quería era que entendiéramos la diferencia entre esos dos conceptos. Entonces, tenemos que la ciencia es la que se encarga de plantear teorías o leyes y va a plantear respuestas tanto a problemas o a preguntas que nosotros tengamos que tienen solución o que no tienen una posible solución. A partir de estas observaciones que yo veo, identifico un problema, yo voy a plantear una hipótesis, que es una posible respuesta a esa pregunta que yo tengo, y de ahí ya puedo pasar a experimentar. Y ya cuando hablamos, después de la experimentación, entonces tendríamos la parte de analizar los resultados que obtengamos de esa experimentación y podamos concluir y dar una respuesta al planteamiento o a la observación o a la pregunta que tuvimos inicialmente. Por el contrario, la tecnología sería la aplicación de lo que yo aprenda a través de esa ciencia. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de, digamos, en ciencia. Entonces, como Thomas Alva Edison creó el bombillo y toda esa parte de la energía, cómo canalizarla a través de ese filamento que permite que el bombillo ilumine, y toda la tecnología es todo lo que se ha desarrollado después. O sea, él estudió muchísimo y trabajó mucho y experimentó muchas veces con diferentes tiritas de diferentes alambres, de diferentes materiales, que pudiera conducir la energía y que al mismo produciera luz. Entonces, él tuvo que experimentar mucho tiempo en eso, pero lo que él logró fue crear la bombilla, y después, en más de 150 años que ya van de la creación del bombillo, entonces ya se han creado distintos tipos de bombillos. Nosotros ya no utilizamos los típicos bombillos de filamento porque son muy
muy delicados, no se pueden caer porque se rompen, gastan mayor cantidad de energía y ha aumentado la tecnología y ahora tenemos luces LED, infrarrojas, bueno, tenemos un montón de tipo de bombillos y cada vez son ahorradores y son de materiales en que a mí se me cae el bombillo y no se va a romper. Entonces, se ha mejorado en cuanto a calidad, diseño y uso y los tipos de luz para que no nos afecten los ojos y demás. Entonces ahí vemos cómo la ciencia siempre va a aportar a la tecnología y siempre van a estar unidas de la mano porque una depende de la otra. Pero la ciencia en sí, como la biología es una ciencia, requiere del método científico para poder descubrir las respuestas a lo que nos estamos preguntando. Entonces ustedes me dirán, yo les digo, si quieren ver un programa de televisión que tenga siempre metido el método científico, pueden verse cualquier capítulo de CSI, el que quieran. Ahí ustedes siempre verán en aplicación el método científico. Ellos siempre primero observan la escena del crimen, plantean sus hipótesis de lo que posiblemente le pudo haber pasado a esa persona, cómo fue que sucedió eso, lo ponen a prueba y luego obtienen las conclusiones que es que la persona murió de determinada manera. Entonces, sí es bastante interesante el método científico y aplicado en CSI, a mí me fascina. Yo soy fan número 1 de CSI, me repito todos los capítulos porque me fascinan. ¿Listo, chicos? Yo también, profe. Esa serie a mí me fascina. Yo así sean capítulos repetidos, no importa. Igual uno ve siempre algo diferente. Cuando uno ve el mismo capítulo varias veces, uno se da cuenta de otras cosas y de otras observaciones y nuestro cerebro empieza a manejar el método científico inconscientemente. Entonces, ahorita cuando veamos los pasos, ustedes van a decir, ay, sí, sí es cierto. Eso se ve en ese programa todo el tiempo en cualquiera, en el Miami, Las Vegas o Nueva York, la misma vaina. En todas reina el método científico y pues es ciencia. Y ustedes ven que ahí aparte hay aplicación de muchísima tecnología en cuanto a ADN, todas estas sustancias biológicas de un pelito, de un pedacito de piel, toda esa parte. Y también hay experimentación biológica, no sé si han visto lo de entomología forense, que a partir de los insectos que llegan al cadáver, y cómo se van desarrollando lo que yo les decía, el huevito, la larvita, la pupita o el insecto ya afuera, depende de los estadios, como se sabe cuántos días dura ese tipo de individuos en un cadáver, entonces pueden determinar las fechas del fallecimiento o de la muerte de una persona. Entonces ahí viene tanto la parte biológica como la parte tecnológica y viene todo el proceso del método científico. Listo, chicos, entonces me vuelvo por acá. Entonces, lo que les decía siempre, el método científico siempre va a partir de una observación y de lo que yo observe, entonces me voy a hacer una pregunta. Entonces, en la guía habla de qué es una pregunta y que hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas científicas, o sea, que tienen que ver con la ciencia, y que pueden ser contestadas a partir de conocimiento científico y preguntas no científicas, o sea que no tienen que ver nada con la ciencia. ¿Listo? Entonces, estas preguntas, por ahí alguien me mandó el pantallazo y yo, ¿cuáles preguntas? No, todas estas eran ejemplos de preguntas científicas. ¿Listo? ¿Dónde están ubicadas las regiones de mayor biodiversidad del planeta, de América y de Colombia? Entonces podemos mirar mapas, averiguar en dónde hay mayor cantidad de seres vivos de los 5 reinos. Entonces me voy a dar cuenta que en nuestro planeta hay determinados espacios a donde más se acumulan los diferentes seres vivos. Y por la estructura de nuestro planeta, no sé si se acuerden cuando yo les dibujé a inicio de año que está aquí el planeta y que aquí está el polo norte y el polo sur y aquí en esta franja es el trópico, ¿sí se acuerdan? Que aquí les llega todo el tiempo el sol los 12 meses del año y que nosotros acá sí tenían
verano, invierno, otoño y primavera, igual que en el polo sur, y que son invertidos, y que acá en esta franja es a donde más luz solar llega durante todo el año constantemente, y que nuestro país está aquí, en la mitad. Entonces, de todo el planeta, los países que están en esta franja son los que tienen mayor biodiversidad, porque Colombia es uno de los países más biodiversos, debido a que está ubicado en esta posición, y si ustedes se dan cuenta, aquí está Suramérica, ¿no? Es algo así, qué pena el dibujito. Y ustedes saben que aquí están las cordilleras, ¿no? Aquí en la cordillera de los Andes, y en nuestro país se divide en 3 cordilleras, ¿cierto? La cordillera central, la oriental y la occidental. Listo, tenemos nuestras 3 cordilleras. ¿Y qué favorece eso? Que nuestro terreno no es totalmente plano. Entonces se desarrollan los diferentes pisos térmicos en esas 3 cordilleras, y entonces hay seres vivos que se adaptan a cada una de esos pisos térmicos. Entonces estamos en la mayor zona donde da luz solar, y estamos en la zona privilegiada alrededor del mundo, donde tenemos todos los pisos térmicos y todos los climas posibles, desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar, que serían los nevados. Entonces, todo eso favorece que nuestro país sea mega diverso, que tenga mucha biodiversidad, y aparte compartimos el Amazonas con Brasil y Perú, ¿cierto? Entonces, en el Amazonas se concentran gran cantidad de animales, y tenemos el Chocó. Y en el Chocó tenemos que es el único ecosistema de bosque lluvioso que existe a nivel mundial. Es el lugar donde más llueve en el año. Entonces tenemos un bosque lluvioso tropical, y entonces eso también favorece pues que tengamos mucha biodiversidad. ¿Listo, chicos? Entonces sí se dan cuenta que este tipo de preguntas sí son científicas, que podemos determinarlo con investigaciones y con todo lo que conocemos de teoría. En cambio, unas preguntas no científicas, ¿Dios existe? Pues no lo sabemos, porque eso depende de la creencia de cada uno de nosotros, ¿cierto? Depende de la fe que tengamos. Entonces, unas personas podrán decir, sí, Dios existe, pero es la fe que nosotros tenemos porque no lo hemos visto. Entonces, es fe. ¿Listo? ¿Qué hora es? No es una pregunta científica, porque la medición de tiempo ya está establecida y tenemos unas franjas horarias. ¿Qué día es hoy? Pues ese no lo dice el calendario. ¿Dónde queda el monte? Pues depende de donde su merced esté, porque no va a ser algo a nivel mundial, sino es algo que usted está viendo inmediatamente a su alrededor. ¿Listo? Entonces, tenemos preguntas de tipo científico y no científico. ¿Listo? Entonces, esto no tocaba responderlo. Tenían que contestar estas de aquí abajo. ¿Listo? Estas aquí yo me equivoqué y les puse el mismo cuadro y eran no científicas, pero bueno, no importa. Ustedes contestaron sí o no. Entonces, una pregunta científica viene de una observación de fenómenos naturales. ¿Ustedes me dirían sí o no? Chicos, si hablamos de ciencia, ¿es lo que yo observo a mi alrededor o no? Chicos. Sí, profe. Señora, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, depende de lo que ustedes lean y de lo que interpreten arriba de que es una pregunta científica, contestan aquí sí o no enfrente. ¿Listo? No tienen que justificar nada. Y esta tabla son iguales. Y acá tenemos esta lista de preguntas. No las tienen que contestar. Simplemente tienen que colocar la letra C enfrente si creen que la pregunta es científica, y NC si creen que la pregunta es no científica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el cielo es azul? ¿Será científica o no científica? Científica. No. Ahí viene la opinión de cada uno, ¿sí se dan cuenta? ¿De qué está compuesto el universo? ¿Científica o no científica? Científica. Científica porque podemos mandar un cohete y una misión espacial y ya lo han hecho, ¿listo?
Entonces, es poner si es científica o no científica, y hay unas que están repetidas de arriba a abajo. Entonces, si tenemos buena comprensión lectora, pues simplemente pues vamos a hacer la relación. Bueno, entonces ya partimos de que primero siempre debemos observar un fenómeno natural que haya a nuestro alrededor, o un fenómeno científico o químico o algo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando yo observo algo, me voy a preguntar qué está pasando, ¿listo? O me pregunto sobre eso que yo estoy observando. Entonces, cuando yo ya me hice una pregunta, entonces después tengo que plantear una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta que yo voy a dar, que no está comprobada, puedo decir locura, ¿cierto? Pero es lo que yo pienso y opino sobre ese problema o eso que estoy observando. Entonces ahí viene mi hipótesis, que es la que yo planteo, y esas hipótesis tienen que estar escritas de manera afirmativa. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo afecta el calentamiento global a la vida de los habitantes de una zona? ¿Listo? Entonces, hipótesis 1. El aumento de la temperatura causa la muerte de los... Hipótesis 2. El aumento de temperatura genera escasez de agua dulce. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, el agua se va a evaporar, ¿cierto? Evaporar, profe. Hipótesis 3. El aumento de temperatura cambia las corrientes marinas y su comportamiento. ¿Listo? Entonces ahí hay 3 posibles respuestas a esa pregunta. Como en CSI, volvemos al mismo chicharrón. Entonces, que no sé si se vieron un capitulito de que creían que un loro había matado a unos abuelitos en un apartamento. Y fue que el señor se enredó en la cortina de la ducha, se cayó y se golpeó, y la viejita fue a auxiliarlo y se enredó y se cayó y se golpeó y también se mató. Entonces nadie los mató, ¿sí? Entonces ahí hay diferentes posibilidades porque ellos no, ¿quién entró a la casa? Entonces comienzan a mirar, ¿hay huellas? Sí, sí hay huellas. Entonces alguien ingresó a la casa, ¿cierto? Segunda opción, el pájaro estaba ahí, entonces no, el pájaro movió algo y mató a los viejitos. Tercera hipótesis, ninguno fue. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los investigadores? Experimentar. Diferentes hipótesis hasta encontrar la respuesta de lo que pasó en realidad. Sí, las hipótesis nos permiten dar una respuesta y esas hipótesis nos permiten plantear un experimento para que yo lo pueda comprobar. ¿Listo? Entonces, esas son posibles respuestas. Pueden que estén erradas. Obvio. Pero a medida que nosotros vamos avanzando en el método científico y experimentamos, podemos investigar sobre qué es lo que está pasando. ¿Listo, chicos? Entonces, es esa parte. ¿Listo? Siempre, por favor, entonces, en una preposición afirmativa. No es cierto o no pasa tal cosa. No, todo lo tenemos que escribir de manera positiva. ¿Listo? Afirmativa. ¿Listo? Durante la experimentación, entonces lo que les digo, podemos aprobar la hipótesis o refutarla. ¿Qué refutarla? Negarla, o sea que no fue verdadera y no nos sirvió. ¿Listo? Y por lo general, siempre hacemos hipótesis de relación causa-efecto. Entonces, como las mamás, usted se porta mal, no sale al parque. ¿Sí o no? Eso es causa-efecto. ¿Cierto que sí? O no hace las tareas, si hace las tareas sale al parque, si no hace las tareas no sale al parque. Entonces tenemos la causa, es que si yo hago o no hago la tarea, ¿cierto, chicos? Y el efecto es puedo salir o no puedo salir al parque. ¿Listo? Entonces siempre mirar las cosas de qué es lo que causa esa cosa o lo que yo estoy observando y cuál va a ser el efecto que va a tener. ¿Listo? ¿Entendida esa parte? Entonces, si yo dejo mi esfero así, patas arriba, entonces, si yo lo dejo así, ¿cuál sería el efecto? Pues que se le riega la tinta y me vuelve una nada a las manos. Entonces, siempre tenemos que todo tiene una causa y tiene un efecto. ¿Listo? Entonces, me demoro mucho en la ducha, entonces fundo en la ducha. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí hay otro ejemplo y unas preguntitas sobre qué son las hipótesis y qué se plantean.
Aquí luego venía una lectura sobre Fleming y la penicilina. Fleming era un bacteriólogo, ¿listo? Que trabaja en un hospital. Y trabajaba e investigaba con bacterias que producían enfermedades y que mataban a las personas en aquella época. Entonces él se la pasaba muy preocupado, entonces él estaba observando lo que sucedía en el hospital donde trabajaba y en aquella época pues no había los suficientes medicamentos ni había tanto estudio científico a través del método científico para probar los medicamentos, ni había una tecnología desarrollada. Entonces todo era experimentación. Entonces él trataba de realizar e inventar vacunas, ¿listo? Entonces él le encontró un hongo que se llama la penicilina. La penicilina, ustedes saben que siempre nos la dan cuando nosotros nos cortamos, cuando tenemos una infección. Entonces es porque la penicilina es un antibiótico. Entonces los antibióticos nos sirven para matar las bacterias, ¿listo? Por eso contra el COVID no sirve un antibiótico porque es que el COVID no es una bacteria, es un virus. Y un virus no tiene vida, chicos. Entonces ese virus no tiene vida y lo que yo les decía la vez pasada es simplemente una cápside y que funciona como un asaltante y entra y le dice manos arriba, señor núcleo, aquí me voy a meter y necesito que me haga tantas duplicaciones de este fragmento de ADN y me haga tantas cápsides y se reproduce utilizando la célula. En cambio, las bacterias tenemos en cuenta que también son células. Entonces las bacterias causan también enfermedades igual que los virus. Pero para las bacterias utilizamos antibióticos, todas las sicilinas, amoxicilina, dicloxicilina, peroxicilina, todas las sicilinas que se les ocurran, que les cambian todos los nombres de acuerdo a la marca para venderla más cara, pero todos son del mismo derivado de la penicilina. Entonces, esa penicilina lo que hace es que no deja que esa bacteria se siga reproduciendo y hace que ella se muera. Entonces, por eso sirve mucho para las infecciones bacterianas. Entonces, pónganle cuidado. Cuando yo siempre les cuento esto en mis clases porque pues es salvavidas. Cuando ustedes estén por allá en un pueblo o en un lugar bien alejado donde no puedan conseguir, ¿qué? Denme un segundo. A donde no puedan conseguir una droguería, que no puedan acceder a un antibiótico y que tengan una herida abierta y que esta ya esté supurando pus. Cuando una herida bota pus quiere decir que ya hay una infección bacteriana. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en ese tipo de situaciones, no tenemos una droguería a la mano, no tenemos cómo acceder a ese medicamento. La penicilina nosotros la encontramos en las naranjas o en las mandarinas o en los limones, en los cítricos. Ustedes sí se han dado cuenta cuando dejan una naranja o una mandarina o un limón en la nevera o por fuera de la nevera y pasan 15, 20 días que le empieza a salir a esa naranja por fuera. ¿De qué color se pone y qué se forma ahí encima? Como blanquito con verde y Como eso es lo que... verde grisosito. Exactamente, eso es penicilina. Es ese hongo que puede salvar la vida y que tiene la capacidad de destruir las bacterias. Otra cosa es que ya está procesado y fabricado a veces en laboratorio la penicilina, pero la penicilina en su forma natural se forma ahí en las cascaritas de la naranja. Y ¿Como un entonces, como eso es un hongo, es un moho. Y entonces uno llega y lo raspa así y sale como un polvito. Ese polvito ustedes lo pueden raspar y se lo ponen ahí en la herida y actúa directamente, porque los antibióticos la mayoría de nosotros lo consumimos, pero cuando ya tenemos muy avanzada una infección, el doctor dice, si usted se quitó aquí en el dedito un padrastro y le quedó feo y le empieza a crecer y usted se hace así y le sale materia, usted se abre aquí un poquito y se raspa y puede echar un poquito de penicilina o amoxicilina o cualquiera de esas y ahí mismo el medicamento, sin que entre a nuestro cuerpo, va a actuar directamente en la infección. Entonces, cuando yo raspo de la naranjita
ese polvito grisoso, porque ustedes lo soplan y eso es un polvo. Ese no es un hongo grande cual estilo champiñón, no, ese es un hongo microscópico y si uno lo raspa así y sale ese polvito, uno se lo puede aplicar en una herida. ¿Listo, chicos? Entonces, él empezó a trabajar con ese tipo de hongo para mirar qué pasaba con las bacterias y si éstas se podían reproducir o no. Entonces, por eso un antibiótico mata siempre a las bacterias, chicos. Siempre apréndanse en eso. Porque es que hay mucha gente, y ustedes también háblenle a sus papás, ustedes ya están en bachillerato y están aprendiendo, ¿no? Entonces, ay, es que me dio gripa. Tengan en cuenta que la gripa es un virus. Si yo me pongo a empacar antibiótico, no, eso yo me tomo unos 8 amoxicilinas y eso, ya, quedé listo. ¿Qué es lo que pasa si yo cada vez que me dé gripa me pongo a tomar antibiótico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estoy metiendo algo que va a matar algo dentro de mi cuerpo y yo no tengo bacterias. Lo que tengo es un virus, porque la gripa es un virus. Y entonces, como lo hemos visto con este virus del COVID, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo podemos trancar o no? Lo único que podemos hacer con un virus es que pase la fase de infección, se equilibre y baje la infección y listo. Con una virosis, ustedes siempre toca es tratar los síntomas, pero no podemos tratar el virus. La única manera de tratar un virus, ¿cuál es? A través de una vacuna, por eso nos están vacunando. Y ahorita que hablo de la vacuna, yo no me puedo poner la vacuna, chicos. ¿Sí saben por qué? ¿Qué pasó, profe? ¿Sí saben por qué yo no me puedo poner la vacuna ahorita? Porque No, profe. eres alérgica. No, Porque tuvo COVID porque tuve COVID, y exactamente. tiene que esperar 3 meses para que se le pase. Exactamente, eso me lo dijeron hace poquito y me lo dijo el neumólogo, porque la semana pasada empezaron a vacunar a todos sus profesores para que volvamos a clases. Y yo fui donde el neumólogo el martes y él me explicaba que no me pueden vacunar hasta que pasen 90 días desde el día que me diagnosticaron. ¿Listo? Entonces toca esperar 3 meses para que yo pueda tomar la primera dosis de la vacuna. Entonces tiene que bajar la carga viral que está dentro de mi cuerpo, o sea, yo ya no tengo el virus, ya no tengo los síntomas, pero sí quedan rezagos de ese virus dentro de mi cuerpo y tengo que eliminarlo de mi cuerpo para que me puedan meter la vacuna, para que mi cuerpo, además de las defensas que ya creó mi cuerpo, porque mi cuerpo ya tuvo COVID, entonces mis células ya tienen esa memoria de que ese virus nos atacó, entonces nuestro cuerpo crea los anticuerpos. Pero esos anticuerpos depende de la cepa que haya dado y todo, y como están variando las cepas, entonces el doctor me decía, no, tú te tienes que vacunar. Entonces a mí me toca vacunarme, pero todavía nos falta, chicos, para que nos veamos. ¿Listo? Entonces, aquí entonces estaba la historia de Fleming y la penicilina. Entonces teníamos que contestar estas preguntas sobre ese texto y llenar este cuadrito. Sobre este cuadrito me preguntaron mucho. Este cuadrito es un organizador del método científico. Entonces aquí resume qué es el método científico. Entonces el método científico es una herramienta que se utiliza para construir conocimiento. Y tenemos las fases. Entonces, primero observar y definir el problema. Entonces, según lo que hizo Fleming, ¿qué fue lo que él observó para que se planteara el problema? Entonces, ya sabemos que él estaba en un hospital y veía que la gente se moría de diferentes enfermedades. Ese era el problema. ¿Qué se preguntó? Entonces, ¿cuál fue la pregunta o el interrogante que él se hizo? Entonces, nos devolvemos a la lectura. ¿Cuál fue la hipótesis que él se planteó? Entonces él dice que cuando volvió y que en las cajas de Petri lo que había alrededor de ese hongo estaba muerto. Entonces, ¿qué pregunta se planteó él ahí? ¿Qué diseño experimental se planteó? O sea, ¿qué dijo él para poderlo comprobar y poder afirmar que ese nuevo organismo sí iba a atacar la vida de ese otro organismo para que no se pudiera reproducir y poderlo matar? ¿Listo? ¿Cuál fue el resultado y
cuál fue el análisis. Él obtuvo 2 resultados, entonces los colocamos acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver un videito chiquitín del método científico de Brian Pope, de Timmy Movie. No sé si lo han visto, a mí me gustan mucho los videos de ellos. ¿Estás haciendo la tarea? Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Timmy Movie, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se la regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro, para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea.
y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¡Ah! Listo, chicos. ¿Qué tal les pareció el video de Timmy Movie? Muy bueno. Súper, Bueno, profe. profe. Ay, ahora no me deja cerrar. Ah, ya. Hola de Listo. Listo, chicos. Entonces, en la guía de esta semana, entonces tenemos la aplicación del método científico. Entonces, como ya vimos los pasos en la guía anterior, entonces lo que tenemos es que organizar en orden, poner en orden a través de números o letras en número descendente los pasos en qué orden van. ¿Listo? Entonces aquí están los 8 pasos. Ustedes tienen que poner los números o las letras que indiquen cuál sería el orden en que se llevaría a cabo ese método científico. Entonces sabemos siempre que partimos siempre de la observación. Entonces la observación sería 1, el número 1, ¿listo? Y ahí vamos mirando cuál sería el 2, cuál el 3, cuál el 4 y así sucesivamente. O en alfabético, no hay problema, ¿listo? Entonces, lo que yo les decía, el método científico no es solo ir a experimentar y a veces somos muy inconscientes y en nuestra casa y en nuestro diario vivir nosotros siempre estamos aplicando el método científico. Entonces, aquí en la guía tenemos unos ejemplos del método científico en la vida cotidiana, porque todos somos científicos, pero no nos damos cuenta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, mi hijo está enfermo. Entonces, la observación es que a mi hijo tiene dolor de estómago y le dan ganas de vomitar. La hipótesis, yo como mamá, digo, mi hijo puede tener una infección en el estómago, intestinal o estomacal. Y voy a experimentar, que es lo que hace todas las mamás. Entonces empezamos a administrar un medicamento a nuestro hijo, ¿listo? Porque hay veces nosotros no lo llevamos al médico. Y esperamos los resultados. Entonces, si le hizo buen efecto y mi hijo se mejoró y ya no le duele el estómago y se siente bien, entonces ahí ya tengo mi resultado. Mi hijo se mejoró y sí tenía eso. Y la conclusión que yo saco como mamá sería que el malestar de mi hijo era causado por una infección estomacal o intestinal. ¿Listo? Otro ejemplo que nos sucede muy seguido, el televisor no funciona. Entonces, tenemos la observación. Entonces, cuando yo voy a encender el televisor con el control remoto y con los botones del televisor, no me prende. ¿Listo? Ahí ya tengo una observación y tengo un problema de paso. Entonces, después tengo que yo planteo la hipótesis. ¿La televisión estará desconectada? Entonces, voy y experimento, me acerco a la conexión y observo que el cable sí está desconectado, entonces simplemente lo conecto. Y tengo unos resultados. Entonces, el resultado es que el televisor ahora sí enciende y funciona correctamente. Y la conclusión es que la televisión no prendía debido a que el cable estaba desconectado. ¿Listo? Entonces, aquí hay 5 ejemplos del método científico en nuestra vida diaria. Entonces, observación, perdí la materia de biología. Hipótesis, ¿será que entregué todas las actividades de clase? Experimentación, regreso a la plataforma de Edmodo, reviso si entregué las actividades, reviso qué retroalimentación me hizo mi profesora Claudia, y el resultado es que encuentro que no hice todas las actividades y que ella sí me mandó las correcciones y yo no le paré bolas. Conclusión, olvidé corregir las actividades y por consiguiente me tiré la materia. ¿Listo, chicos? Así de sencillo. Ahí tengo la observación, planteo mi hipótesis, experimento, miro el resultado y hago mi conclusión.
¿Listo? Entonces ahí tienen unos ejemplos. Ustedes tienen que escribir 2 ejemplos más sobre el método científico así, en la vida cotidiana. Que a mi papá no le prendió la moto, que se partió el palo de la escoba, no sé. 2 cosas diferentes a las que están escritas ahí. ¿Listo, chicos? ¿Quién es? Qué pena. Listo. Entonces me voy a salir aquí un momentico y vamos a entrar a ver este cuadro. Entonces, como estamos viendo ciencia, no podemos dejar de ver la biología. Entonces, la biología es una ciencia, ¿listo? Y se basa en el método científico para determinar, pues, el estudio de todo lo de los seres vivos. ¿Por qué? Porque bio significa vida y logía significa ciencia. Entonces, la biología estudia a todos los seres vivos y a todo lo que tiene vida y a todas sus relaciones de todo lo que tiene vida. ¿Listo? Entonces tenemos que, como la biología es tan grande y estudia tantísimas cosas, entonces tenemos que la biología se ayuda de otras ciencias para poder estudiar los seres vivos y al su mismo tiempo se dividen muchas ramas que permiten el estudio específico de una cierta parte o determinada parte de las ciencias. ¿Listo? Entonces, aquí, acercar. Listo. Entonces, tenemos primero la parte de bioquímica, entonces es la ciencia que estudia, entonces bio, entonces vida, y química, entonces estudia la composición química de todo lo que tiene vida. Entonces, en específico, pues obvio de todos los seres vivos y de lo que están hechos los seres vivos químicamente. ¿Nosotros de qué estamos hechos? Cuando vimos los niveles de organización de los seres vivos el periodo pasado, teníamos ahí entonces que teníamos las proteínas, los lípidos y los carbohidratos y los ácidos nucleicos y que cuando estos se unían formaban la célula, ¿cierto? Entonces la célula ya es otro nivel ¿listo? Tenemos también la biofísica, entonces aquí tenemos el estudio físico de los seres vivos. Entonces estudia la parte de los principios de biología y métodos físicos. Entonces digamos cuando un guepardo, sabemos que es el animal más rápido del mundo, ¿cierto? Entonces en la parte de biofísica podemos mirar cómo se mueve, cómo es la estructura de los huesos, cómo están inervados los músculos, para que cuando este animal vaya a correr, corra con tal velocidad. Otra, así como yo que tengo aquí ahorita encima a mi gatica. Todos sabemos que cuando el gatico cae tiene la habilidad de girar y caer de pie en las 4 paticas, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos ese estudio de biofísica, podemos determinar la contorsión del cuerpo, la velocidad de la caída, porque esa caída depende de la gravedad y la contorsión que hace y juego muscular para que el gatico caiga en la posición que es. Tenemos otra, aquí aparte de estas dos, aquí no la tengo escrita, pero también está bioestadística. Entonces, cuando vamos a analizar un ecosistema, entonces utilizamos la estadística para mirar cuántos animales hay, los porcentajes de natalidad, de mortalidad, entonces cuántos bebés nacen en ese ecosistema, en esa comunidad o en esa población, cuántos individuos hay y todo ese tipo de gráficos matemáticos. Entonces también la matemática está incluida dentro de la biología. Otra rama de la biología es la genética. La genética entonces es una rama de la biología que estudia cómo se heredan los caracteres de una generación a otra. Entonces, a veces ustedes dicen, oiga, pero yo no me parezco a mi mamá ni a mi papá, pero sí me parezco a uno de mis abuelitos. Entonces, depende de cómo se transmita esa generación de una a otra, se puede saltar y podemos mirar qué características sí se transmiten y cuáles no, o cuáles están ahí de manera recesiva y que cuando se junten van a dar esa característica. ¿Listo? Eso lo vamos a ver bien en grado octavo. La otra rama que tenemos, no sé por qué no me carga ahí la foto, tenemos la citología, que es la ciencia que estudia lo que vimos el periodo pasado. Estudia las células, entonces si yo le pregunto cuál es la rama de la biología que estudia las células, ustedes me tienen que decir la citología. Entonces estudia qué es la célula,
cuáles son los tipos de célula y cuáles son sus partes, cómo funciona, o sea, lo que vimos el trimestre pasado. Y cuando veíamos los niveles de organización de los seres vivos, veíamos que teníamos el nivel atómico, el nivel molecular, luego teníamos el nivel celular y luego teníamos el nivel de tejidos. Entonces, el nivel de tejidos es estudiado por la histología. Entonces, la histología se encarga de estudiar los tejidos. Y recordemos que los tejidos eran conjuntos de células con la misma estructura, forma y función iguales. ¿Listo? Y que esos tejidos cuando se agrupan formaban un órgano, ¿cierto? Entonces ahí vamos al siguiente. La siguiente rama de la biología es la anatomía. Entonces en la anatomía es la que estudia la estructura y morfología, o sea, la forma de que tienen los seres vivos. Entonces la anatomía podemos ver el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema muscular, todos los sistemas que están conformados por determinados órganos, ¿listo? Pero cuando nosotros lo vemos y lo vamos a ver ahorita después de vacaciones, cuando nosotros vemos que el sistema digestivo, que el sistema respiratorio, que el sistema tal, no importa el tipo de ser vivo, siempre vamos a verlo ligado con este. Entonces vemos la anatomía, que es la forma y la estructura de cómo está hecho ese sistema, y vamos a ver la fisiología. La fisiología, ¿qué es? Estudia la función, cómo funciona esa parte o ese sistema o ese tejido o ese órgano, ¿listo? Entonces, cuando vemos, digamos, sistema digestivo, entonces, no, los dientes sirven para masticar, tenemos la lengua que sirve para deglutir, tenemos el esófago que tiene movimientos y baja el alimento al estómago, el estómago se encarga de hacer el bolo alimenticio y mezclarlo con las enzimas, luego pasa al intestino delgado, entonces el intestino delgado se encarga de tal cosa. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros vemos los sistemas, revolvemos estas dos ramas de la ciencia, que es la anatomía y la fisiología. ¿Listo, chicos? Luego tenemos otra rama que es la embriología. La embriología es la que se encarga de estudiar el desarrollo embrionario. Entonces, ¿cómo es el desarrollo embrionario? Desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, entonces forma un cigoto, ¿cierto? Una sola célula. Y esa célula se empieza a dividir en muchas partecitas y se va formando un feto. Y el feto se desarrolla en el vientre y forma el bebé que va a nacer. Entonces, ese estudio de todos esos cambios que suceden ahí se llama la rama de la embriología. Listo, tenemos otra que les fascina a ustedes cuando niños. O sea, yo no conozco el niño que cuando chiquito no le haya gustado los dinosaurios. Entonces, ahí tenemos la paleontología, que es la rama de la ciencia, de la biología, que se encarga de estudiar y de interpretar los restos fósiles, ¿listo? Y que se encarga de estudiar, pues, lo que sucedió hace muchísimos años en nuestro planeta. Entonces, la paleontología, aparte de los dinosaurios y los fósiles, ¿listo? Tenemos otra, la etología. Entonces, la etología es una rama de las ciencias que estudia el comportamiento de los animales. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el pavo real, ¿sí han visto que el pavo real abre bien su colita y le baila así todo sexy a la pavita, que es toda feíta? Entonces tenemos que es un comportamiento típico reproductivo de ese animal. Tenemos también otros estudios etológicos, por ejemplo, los delfines. Qué pena. Entonces, digamos, los delfines, no sé si se han dado cuenta en los videos de Nat Geo, de Discovery, que los delfines empiezan a nadar en círculos alrededor del cardumen. ¿Para qué? Para irlo arrumando cada vez más, para que los otros puedan pescar más fácil y se van turnando. Como las leonas. Las leonas son las que cazan en la manada, no los machos. Entonces, esos son comportamientos etológicos que dependen de cada especie y hay comportamientos o etología de reproducción, del cuidado de los bebés,
como por ejemplo el pingüino. ¿Sí se acuerdan que el pingüino, el macho es el que calienta el huevito? Y la hembra se va a conseguir el alimento. Entonces eso es etología. Dime. No te... Sí, entonces todos los seres vivos tienen todos los animales tienen su etología, tienen su comportamiento, ¿listo? Mira que los caballitos de mar son los machos son los que dan a Los luz. que quedan embarazados, sí, la hembra no, los que tienen vientre son los machos, sí señor. Entonces, como un pulpo, el pulpo también, si yo lo molesto, pues él va en su comportamiento y para defenderse va a expulsar la tinta para aturdir a confundir al cazador y huir. Esos son los pulpos y los zorrillos levantan el rabo y sueltan un olor muy feo para huir, ¿listo? Entonces, todos son los seres vivos, también los que echan la tinta. sí, entonces todos los seres vivos tienen su comportamiento y su etología, ¿listo? Entonces, esa es la importancia de la etología. Tenemos la ecología que ustedes siempre la han estudiado desde que están en preescolar. Siempre ven la parte de ecología, que es pues el cuidado también pues a nuestro medio ambiente, pero la rama en sí de la ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, cómo se distribuyen, cómo obtienen la energía, cómo uno depende del otro. Toda esa parte se estudia en la ecología, no es caer en el ecologismo, pero obvio que debemos de, qué pena, de ser ecologistas. Claro, porque debemos cuidar nuestro medio ambiente, pero en sí la rama de la ecología estudia esa parte de la interacción entre los seres vivos y el medio ambiente, ¿listo? O sea, entre lo vivo y lo no vivo, ¿listo? Tenemos la siguiente que es la evolución. Entonces, la evolución es una rama de la biología que estudia cómo fueron evolucionando, qué pena la redundancia de la palabra, pero lo entienden más de esa manera. Entonces, cómo fueron cambiando los seres vivos a medida que han pasado los años y estudia también pues las relaciones que hay entre unas especies y otras, ¿listo? Entonces, la evolución es a lo largo del tiempo y no la podemos determinar ahorita solamente, sino a medida de todos los cambios que se van dando hace miles de años. Y la última que tenemos es la taxonomía, bueno, de este pedacito del mapa, ¿no? La taxonomía, que este año también la tenemos que ver en grado sexto, es tema obligatorio de grado sexto, y la taxonomía es la rama de la biología que se encarga de ordenar los organismos en una clasificación, es un sistema de clasificación. Entonces, ahí es a donde tenemos los 5 reinos. Entonces, tenemos el reino Monera, el protista, el fungi, el vegetal y el animal. Y aparte de esos reinos, tenemos otras clasificaciones más grandes y más pequeñas. Si ustedes me preguntan a mí, y yo no soy tan viejita, a mí antes no eran 5 reinos, antes eran 6 reinos. Entonces, por eso es que en el video de Timmy Movie decían que la parte de la ciencia nunca para, porque siempre estamos investigando, indagando, averiguando, y eso que se puede dar por cierto en una época puede cambiar en otra. ¿Por qué? Debido a los avances tecnológicos y de que yo pueda poder realizar unas mejores investigaciones y dar una mejor respuesta a ese interrogante. Y lo vimos en el primer trimestre, chicos. Lo vimos en lo de las teorías de qué, de cómo está ubicada la Tierra en el sistema solar. Al inicio, con observaciones meramente de nuestros ojos y de mirando todo, los primeros científicos creían que los planetas, la Luna y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Pero a medida que fueron avanzando la tecnología y fueron habiendo avances tecnológicos en cuanto a telescopios y construcción de esos telescopios de mayor capacidad, pudieron determinar que no era cierto, era que nosotros girábamos alrededor del Sol. ¿Listo? Lo mismo en citología, en el estudio de la célula. Primero lo único que vio Hooke al inicio fue esto,
las paredes celulares y por eso las llamó celdillas. Luego, cuando se fue desarrollando más el microscopio y fue teniendo mayor capacidad, Matthias Schleiden y Theodore Swan pudieron determinar que las células las tenían tanto los vegetales como los animales. Luego fueron mejorando más y más esos microscopios y ya Rudolf Virchow pudo determinar que existía un núcleo y más adelante que no era solo el núcleo y esa pared celular o esa membrana celular, sino que había muchos organelos adentro que cumplían diferentes funciones de la célula. ¿Listo, chicos? Entonces, todo está relacionado, si se dan cuenta. Hemos visto aquí algunas ramas y cuando ustedes ven biología se dan cuenta de que sí están relacionadas unas con otras. Listo. Las de esta columna, entonces ya son ramas más específicas. Entonces, las otras estudiaban más hacia lo exterior y hacia lo interior. Y las ramas que vamos a ver de la biología de este lado son muy específicas de unos grupos determinados de seres vivos. Entonces, la mastozoología se encarga de estudiar todos los mamíferos, o sea, todos los seres vivos que tengan pelitos. Y ahí me hacen el favor, incluyen la ballena. No me vayan a decir nunca que la ballena es un pez porque me pongo bravita. ¿Listo? La ballena es un mamífero. Otra cosa es que habita en el agua, pero ella respira aire, tiene teticas y le da lechecita a los ballenatos. ¿Listo? Y también tiene pelitos, pero es acuática. ¿Listo? Tenemos la entomología, que ya la había nombrado al inicio cuando hablamos de CSI, o lo de los insectos. Entonces, la entomología se encarga de estudiar los insectos. ¿Listo? Solo los insectos. Entonces hay gente que se especializa solo en el estudio de los insectos y aparte se especializan en entomología forense, que es para estudiar solo los insectos y los ciclos de vida de los insectos que pueden reproducirse en materia en descomposición, o sea, en un cadáver. ¿Listo, chicos? Tenemos otro grupo, que es la herpetología. La herpetología, entonces, es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar dos grupos, los anfibios y los reptiles, ¿listo? Entonces, los anfibios y los reptiles están en el grupo de herpetología. Tenemos la ornitología, que es la rama de la biología que estudia solo las aves, todo tipo de aves, desde las voladoras hasta las no voladoras, desde el polo norte al polo sur, desde las más chiquiticas como el colibrí hasta el más grande que es la avestruz. ¿Listo? Ahí estudia todo lo que son las aves. La ictiología estudia los peces, ¿listo? Todos los tipos de peces. Cuando vayamos a ver esta parte de taxonomía, yo les explico bien en qué grupos se dividen, ¿listo? Tenemos la zoología, que es la rama que se encarga de estudiar todos los animales, eso sí, sin importar cuál, ¿listo? Y la botánica se va a encargar de estudiar todas las plantas. Y aquí vamos a empezar por reinos. Entonces, la protozoología estudia los protozoos, como su nombre lo dice. La ficología, que es la que estudia las algas, ya sean marinas, microscópicas o de agua dulce. La micología, que estudia los hongos, ya sean de estos macroscópicos, o sea que los podemos ver como el champiñón a simple vista o la casita de los pitufos, y también los microscópicos como la penicilina que la mirábamos ahorita. ¿Listo? Tenemos la bacteriología, que es la que se encarga solamente de las bacterias, y esta es una rama muy importante en los hospitales. En los hospitales hay un laboratorio bacteriológico porque tenemos que las bacterias y los virus son los que más causan enfermedades en nosotros. Entonces, están estudiando la bacteriología, las bacterias, y la virología, los virus. Entonces, los virólogos fueron los que estaban estudiando ahorita el virus del COVID. ¿Listo? Y tenemos toda la rama de la microbiología que estudia los anteriores. Estudia los virus, las bacterias y los hongos, pero los microscópicos. O sea que no los podemos observar a simple vista. ¿Listo, chicos? Eso es todo. Si quieren les comparto después la página de este mapa porque es muy bonito. Y es muy explicativo.
¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe, nada, le iba a decir que usted puede enviarlo de ese mapa con el taller. Sí, claro, yo les comparto la página, no hay ningún problema. ¿Listo? Sí, porque es muy chévere y es chévere porque está la imagen y la definición. Y aparte de esas que están ahí, hay más ramas. Con eso les digo todo, pero no quiero enredarlos más. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con la guía de lo del experimento. Vengan, yo borro por acá este mamarrachito. Está demorado. Así mejor. Listo. Entonces aquí en la guía lo que les comentaba está la parte de los ejemplos de método científico a nivel cotidiano y hay 2 ejemplos de aplicación en la parte biológica. Y viene lo del Alka-Seltzer, ¿listo? Necesitan 5 pastillas, ¿listo? De Alka-Seltzer. Y 2 vasitos, vasos desechables. Lo del experimento también se puede hacer con mentas. Siendo que la menta no es efervescente, entonces no van a ver el efecto que yo quiero que vean. Porque es que el Alka-Seltzer se disuelve y efervece. En cambio, el otro no. ¿Listo? Necesitamos 5 pastillas de Alka-Seltzer, 2 vasos desechables. ¿Con qué marcar los vasos y colocarles número 1 y número 2 o letra A y letra B o C? Bueno, lo que vayan a marcar. Necesitamos un cronómetro, que puede ser el del celular o de los relojes digitales, pero en el celular está el cronómetro, en el reloj. Ahí aparece al ladito, acá, en el celular aparece alarma, reloj mundial, cronómetro. Entonces ahí ustedes lo ponen a iniciar y ahí comienza a contar los segundos, las milésimas de segundos y los minutos, ¿listo? Entonces es ponerlo, activarlo y detener. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos vamos a tomar un Alka-Seltzer? Primer paso, coger un vaso. Segundo paso, echarle agüita. Y tercer paso, depositar la pastilla. O sea, el procedimiento es súper sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, cuando veíamos el video de Timmy Movie, nos hablaba que había unas variables. Por ejemplo, en el experimento que ellos hacían de las plantas, decían que las plantas eran las mismas, que la tierra era la misma y que las materias eran las mismas. Entonces, esas variables son variables estáticas, ¿listo? O sea, no son variables movibles. Entonces, son siempre las mismas dentro del experimento. Y tenemos otro tipo de variables que sí son las que van a hacer que nuestro experimento cambie. Entonces, esas variables en este tipo de experimento, entonces vamos a tener las siguientes. Cantidad de agua. No es lo mismo que yo eche una pastilla de Alka-Seltzer en un vaso de agua o que lo disuelva en medio vaso de agua o en un tercio de vaso de agua. Profe, lo del experimento lo podemos hacer con gaseosa y menta. No sabría decirte por qué no lo he hecho. Si te hace el mismo efecto y tú crees que se disuelve igual que en el Alka-Seltzer y esto, pues me lo haces y me lo justificas y me pones los tiempos y todo, ¿listo? Porque yo sinceramente no lo he hecho. Entonces, La gaseosa y el Alka-Seltzer. pues ahí gaseosa y Alka-Seltzer, pues esa sería la opción tuya, ¿listo? Porque yo planteo 2 puntos míos y el tercero es libre de ustedes, ¿listo? Entonces, tenemos eso y el agua, ¿listo? Entonces, tenemos entre las variables las que están acá. Entonces, cantidad del agua. Entonces, no es lo mismo un medio vaso, un cuarto de vaso, un tercio de vaso. La temperatura del agua,
puede variar, no toca que midamos si se disuelve a la misma velocidad, si está en agua caliente o en agua fría, como ocurre con el azúcar. Cuando ustedes van a hacer una limonada y echan azúcar y al agua está fría, ustedes les toca revolver harto el azúcar, ¿cierto? Hasta que se disuelva. En Sí, cambio, si yo me sirvo un tinto o un café y le echo azúcar y lo revuelvo 2 veces y ya quedó derretido. Entonces, ¿en cuál se disuelve más rápido el azúcar? ¿A temperatura caliente o a temperatura fría? a temperatura caliente porque se disuelve más rápido y después el calor. Exactamente. Entonces, una variable de un experimento sería la temperatura. ¿Listo? Y nosotros en la vida cotidiana lo evidenciamos en muchas cosas. Y si a esa agua de esa limonada yo le empaco el hielo, más tiempo se me va a demorar aún en disolver el azúcar. ¿Listo? La cantidad de la pastilla también puede ser una variable. No es lo mismo que yo meta una pastilla que eche media pastilla, o la forma en cómo se va a diluir la pastilla, si la echo entera o si la machaco y la vuelvo polvo. Entonces esas son diferentes variables que propone el ejercicio. Pero si tú quieres hacerlo en el punto que es individual, que es de ingenio de cada uno de ustedes, y tú lo quieres hacer, que cuánto se demora en agua y cuánto se demora en gaseosa, hazlo. Y ahí vamos a tener una nueva respuesta y una nueva variable para nuestro experimento. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos un experimento, tenemos que tener 2 grupos. Un grupo de control, ¿listo? Un grupo de control y un grupo experimental. ¿Listo? Entonces, el A siempre va a ser el de control. Uy, eso se ve muy feo. ¿Listo? Este va a ser el de control. Y el B va a ser el experimental. ¿Listo? Profe, y esto es del siguiente trabajo que tú vas a mandar, ¿no? Sí. Entonces, los vasos son iguales, ¿sí? Supongamos, ¿listo? Porque esos vasos quedaron feos. Se supone que son iguales, ¿listo? Entonces aquí dice experimento 1, ¿listo? Entonces acá, ¿qué pasa? Esta es la pregunta. ¿Qué pasa con el tiempo en que se disuelve la pastilla si cambias la cantidad de agua? Entonces, ¿cuánta agua dice que debemos echar en la pastilla en las indicaciones? Medio vaso de agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo lo hago en un vaso completo de agua? ¿Listo? Contrario. Un vaso de agua y medio vaso de agua, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, a este yo voy a agregarle una pastilla, qué pena esa pastilla tan bonita, y esta pastilla, ¿listo? Entonces, en el momento en que yo suelte la pastilla, voy a prender mi cronómetro y voy a mirar cuánto tiempo se demora en disolverse la pastilla en un vaso de agua completo y cuánto de ese tiempo se demora en disolverse media pastilla dentro de ese vaso de agua. Y voy a poner los tiempos acá. Y voy a contestar estas preguntas. Después de que experimente, recuerden lo que dijo en el video, primero tenemos que experimentar para poder refutar o no la hipótesis y poder hacer conclusiones. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los tiempos que les dé a ustedes acá, debemos escribir en cuál vaso se disuelve más rápido la pastilla, en el A o en el B, pues depende de lo que usted haya medido. ¿Cuál variable o factor cambia? Entonces, ¿cuál es el factor que cambia en este experimento? Pues la cantidad de ¿qué? ¿Qué cambia en este? La cantidad de agua. La cantidad de agua. ¿Cuál variable se mantiene igual? Pues que a ambos se les echa una pastilla completa de Alka-Seltzer. Y escriben la conclusión. ¿Listo? El segundo experimento dice, ¿qué pasa con el tiempo en que se disuelve la pastilla si se pulveriza? Entonces, acá viene donde este es nuestro grupo control, ¿cierto? Entonces, acá dice pastilla entera en un vaso de agua. Entonces, este resultado no lo voy a hacer porque ya lo tengo medido.
Entonces solo tengo que hacer el vaso B. ¿Listo? ¿Y cuál sería el vaso B? Entonces dice que con un vaso de agua y la pastilla ya no la voy a echar entera, sino que la voy a echar hecha polvito. ¿Listo? Pero tiene que ser la misma pastilla porque es la misma cantidad, tan solo la cambiamos de estado, ¿listo? Entonces, como ya tengo medido este tiempo, pues lo pongo acá, para que voy a desperdiciar otra pastilla. Y en el B, pues voy a medir el tiempo y voy a colocar mi respuesta acá. Entonces, tienen que escribir su hipótesis. ¿Ustedes qué creen? ¿Se disuelve más rápido si está pulverizada o si está entera? Entonces, ustedes ahí tienen que escribir su hipótesis a manera positiva. Se demora más rápido porque ya está granulada y se derretiría más fácil y más rápido. Sí. Entonces, pues ustedes escriben y con los resultados pues lo comprueban porque tenemos que experimentar. ¿Listo? Entonces ahí tienen que contestar. De experimentar nuestras preguntas y responderlas. Entonces, ¿en cuál de los vasos se disuelve más rápido? Entonces, cuando ya tengan el resultado, ahí sí lo van a poner, porque es después de que experimentamos, ahí sí vamos a contestar. ¿Cuál variable o factor cambia? Si miramos este y este, ¿cuál cambia? Pues que la pastilla una está entera y la otra está pulverizada. ¿Cuál se mantiene igual? La pulverizada. No, ¿qué se mantiene igual? ¿Qué variable? ¿La cantidad de qué? De agua. Un vaso de agua, porque este es medio vaso de agua, muy bien. Y entonces ahí escriben cuál es la conclusión y si aprueba o desaprueba su hipótesis. Y en el tercero, entonces ahí está el turno de ustedes. Ahora es su turno de experimentar por su cuenta, debe plantear una pregunta teniendo en cuenta otro factor o variable que se pueda cambiar en el tiempo de que la pastilla efervece o se disuelve. Entonces lo que decía, no veo quién fue el que me dijo Fandiño, o quién fue la que dijo que en gaseosa. Entonces ahí pueden cambiar el líquido en que lo van a meter. Entonces, ¿en cuál se disuelve más rápido? ¿Si en agua o en gaseosa? Fandiño. Listo. La persona es que aquí no veo quién habla, por lo que tengo puestas las dos pantallas, entonces no veo. Entonces, ahí pueden hacer la variable que ustedes quieran. ¿Listo? Pero lo que vamos a ver es cuánto tiempo se demora en efervecer la pastilla. ¿Listo? Independiente de la variable que ustedes quieran poner, temperatura, el líquido donde lo vayan a meter, la cantidad de líquido, o sea, ustedes pueden ahí jugar con eso, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí van 3 pastillas y en el ejercicio C, que es el que ustedes tienen, se van las 2 pastillas más que les pedí, ¿listo? Y me hacen el favor y toman foticos, ¿listo? O mejor, profe, videos para ver cuánto dura y para que se vea cómo... También, sí me gustaría ver el de la gaseosa, me dejaste intrigada. Sí, profe. Usted lo puede buscar en YouTube, el experimento de la gaseosa con la menta y eso, y ahí uno lo ve. Bueno, listo, yo lo voy a ver. Listo, porque ahora me dejaron intrigada. Listo, entonces, esta es la guía de aplicación del método científico. ¿Listo? Y la Profe, siguiente que les voy a dejar, ¿esta para cuándo va a estar? el lunes la publico. Ya. ¿Listo? El lunes la publico. Y la siguiente es esta. Entonces, les voy a dejar, estas solo son esos 2 puntos. Entonces, tienen que leer unas páginas del libro, ¿qué? Del libro de secundaria activa. Yo les subo las páginas del libro y ahí en esas páginas nos van a explicar pues varios científicos que han tenido gran importancia pues a nivel, cierro acá para que les amplíe. Denme un segundo, amplío esto para que lo puedan ver mejor. Listo. Ahí ya se ve mejor. Listo. Entonces, en esas páginas
nos hablan de varios científicos que influyeron mucho en las ramas de la biología que yo les mostré ahorita, y unos científicos que son netamente colombianos y que también influyeron a nivel mundial. Entonces tenemos, por ejemplo, Aristóteles, que lo hemos nombrado mucho y lo seguiremos nombrando porque él es el científico taxista de la antigüedad. Estaba metido en física, matemáticas, en ciencias, en astronomía, en todo. Es el científico taxista, el de las 1000 carreras, ¿listo? Entonces siempre Aristóteles se lo van a encontrar en todo lado, hasta en la sopa, ¿listo, chicos? Entonces él tiene mucho que ver en clasificación de los seres vivos, en las teorías del origen de la vida, en las teorías de cómo giraba la Tierra, en las teorías de matemáticas, en todo estaba metido. Tenemos Carlos Linneo, que fue el que creó la clasificación taxonómica, Charles Darwin, que trataba de la taxonomía, Gregor Mendel, que trabajó toda la parte de la genética y cómo se transmiten las características de una generación a otra. Este señor que no me acuerdo ahorita qué hizo, uno de los efectos del COVID, se me están olvidando algunas cosas. Manuel Elkin Patarroyo, que es colombiano y que creó una vacuna. Algo muy bonito de este hombre fue que dejó la patente abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede producir esa vacuna en cualquier parte del mundo. En cambio, ahorita, pues yo digo, la gente está cegada por el dinero, porque pues esta pandemia nos ha afectado a todos a nivel mundial y ha muerto muchísima gente, ¿cierto? Miles de millones de personas muertas. Y nos hemos dado cuenta que la tecnología, esa ciencia y esa tecnología ha avanzado mucho y en tiempo récord se creó una vacuna, ¿cierto? Pero lo que pide Naciones Unidas a los países que crearon esas vacunas, a Estados Unidos, a Rusia, a China, que es lo que liberen el patente. ¿Para qué? Para que esas vacunas se puedan producir en todos los países y se puedan distribuir más fácilmente. Pero ¿qué es lo que le importa a esta gente? Pues ganar plata, porque tienen el negocio a nivel mundial y todos nos tenemos que vacunar en algún momento, ¿cierto? Entonces hay que ver que la ciencia, por lo menos para mí, debería ser para todos y no debería ser con fines económicos, pero hay científicos que sí lo han hecho, donan su patente a la humanidad para que todos nos beneficiemos, como por ejemplo Manuel Elkin Patarroyo. Pero hay otras empresas como las de ahorita que es ilógico que esté muriendo tantísima gente y tengan que sacar provecho y plata de todos los países, así estén con una deuda inmensa, y sacar dinero para comprar las vacunas y salvaguardar pues la vida de nosotros, ¿cierto? Entonces a mí se me hace esa parte injusta y egoísta en esta parte de las ciencias. Tenemos Luis Pasteur, que fue el que creó el proceso de pasteurización o de limpieza, purificación de los lácteos a través de hervirlo, porque la leche contiene diferentes bacterias en ella, y cuando la pasteurizamos, si se han dado cuenta que cuando uno compra una leche dice ultra pasteurizada, o sea, ultra hervida, ultra desinfectada, para que no le haga dañito en la barriga. Y tenemos a Rodolfo Ginás, que trabajó en la parte del sistema nervioso y también es colombiano. Entonces ustedes van a leer esas páginas del libro y me van a llenar aquí cuál fue el aporte a la humanidad de cada uno de estos científicos, ¿listo? Entonces tienen que leer muy bien y llenar esa parte. Y después van a llenar este cuadrito en una cartulina y me lo van a exponer en un video chiquitín. Entonces, como vieron todos estos científicos, ustedes van a mirar cuál de ellos les gustó más, porque todos estos tienen que ver con la biología. Porque yo digo, consulten otro y me salen con uno de matemáticas, de física y todo, entonces no aguanta. Entonces les dejé solo a los de la lectura, ¿listo? Ahí en la lectura aparecen más. El que a ustedes les llame la atención, van a hacer esta cartelera. De los que aparecen ahí en el texto, ¿listo? Van a poner el nombre, cómo se llamaba esa persona, en qué años vivió, y si todavía está vivo, entonces ponen el año en que nació y interrogante porque todavía no ha fallecido, ¿listo? ¿En qué rama de la ciencia estudió? Por eso yo les puse ahí les compartí hoy las ramas de la biología para que miren en cuál de ellas trabajó él.
o ella, ¿listo? ¿Cuál fue su mayor aporte? Entonces, como ustedes ya llenaron este cuadro y ya tienen los aportes a la humanidad, entonces ya lo pueden llenar. ¿En qué otro campo se destacó? Entonces, ¿en qué otras cosas ha estudiado ese científico? ¿Qué es lo que más le gustó? Entonces tienen que, aparte de lo que leen ahí, buscar una bibliografía en internet o ir a la biblioteca. Ay, eso, los invito a eso. En estos días mi hijo me pidió ir a la biblioteca de SUA y súper chévere. Hemos ido a la biblioteca y están prestando libros y todo. Entonces, y los pueden llevar a la casa. Entonces pueden ir a la biblioteca o y si no, pues pueden consultar ¿en qué? En internet y van a ver. Wikipedia. Esa Wikipedia no es tan buena. ¿Listo? ¿Qué es lo que más les gustó de ese científico? Pegan la fotico o la dibujan al científico y me van a escribir datos curiosos. Ay, cuando era chiquito le dio tal cosa. O era tan inquieto que perdió 5 años del colegio. Algo que a ustedes les parezca raro de ese científico, porque es que siempre nació en tal lado, vivió a tal lado, la mamá lo mandó a estudiar a no sé qué colegio. Y hay veces ustedes se fijan más de esa parte de la biografía cuando la leen y no de lo que realmente hizo el científico. O sea, yo les digo, busquen la biografía y me compré en el primer párrafo de Wikipedia y no me digan que no, porque es que los conozco. ¿Listo, chicos? Entonces, la idea es que sí lo leamos completos y esto está raro, lo voy a meter acá. ¿Listo? Entonces, digamos, mi científica favorita es Rosalind Franklin y yo escribí un artículo que salió publicado en una revista en una universidad sobre ella y hice un video de media hora que lo vamos a ver cuando estemos en octavo, cuando veamos genética, ¿listo? Porque Rosalind Franklin ayudó a descubrir la hebra de ADN. ¿Listo? Y digamos de datos curiosos, ella trabajó si se acuerdan, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que los nazis botaban unos gases y que la gente se moría. Sí. Entonces ella creó las máscaras antigases con unos filtros de carbono que filtraban y capturaban esas partículas. Entonces imagínense, una mujer científica en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, y que haya creado las máscaras antigases para que la gente no se muera, pues eso es un dato curioso, ¿o no? Aparte de que es mujer, es bastante raro, ¿no? Entonces a eso me Y sobre refiero yo, todo curioso. con un datos curiosos, algo que uno diga, uy, ese dato está súper chévere, yo no sabía. ¿Listo, chicos? ¿Entendidas las Profe, mira tareas? que yo creí que era un hombre el que creó las máscaras antigases. No, señorita, y cuando estemos en octavo les voy a mostrar mi video. Con ese me gané unos premios y todo a nivel del distrito, con la alcaldía de Bogotá. Entonces, cuando estén en octavo, en 2 años les muestro mi video, ¿listo? Que lo hice con mi hermano que es director de cine y televisión y él me ayudó mucho. Pero la parte investigativa la hice yo todita. Eso me tocó leer muchos libros, no era solo leer una bibliografía en Wikipedia, sino me tocó leer hasta la historia, el relato biográfico que hizo la hermana y lo hizo en inglés, entonces imagínense yo leyendo eso. Entonces, pero es porque me gusta esa científica, ¿listo? Entonces, cuando a ustedes les gusta un científico, pues a ustedes les gusta saber más de él. Entonces, por eso yo les puse este cuadrito acá, para que lo hagan en un octavo de cartulina o en un cuarto por mucho. No necesitan que sea más grande. ¿Listo? Y que hagan la exposición y que me boten esos daticos curiosos que son chéveres. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda o pregunta de las 2 siguientes guías que siguen? Y pues, chicos, otra cosa. Les iba a decir que si les explicaron de ahora en adelante cómo va a hacerlo en las fechas de entrega, que en coordinación dieron la orden para en dirección de grupo en la entrega de boletines informar. ¿Sí saben o no saben? O los papás sí saben y no les dijeron. Bueno, las actividades van a estar abiertas por un mes nomás. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que hay niños que se demoran, no entregan las actividades en la fecha que es y las dejan y las entregan todas el último día. Entonces, digamos, yo que estuve con COVID finalizando el trimestre, para mí fue terrible.
Y yo sí le dije a la coordinadora que sí nos apoyara en eso. Entonces, quedamos con todos los maestros